Las ruedas del cubo de la fregona chirriaban contra el suelo metálico mientras David lo empujaba por el estrecho pasillo. Le dolía la espalda después de 6 horas fregando suelos por los que nadie importante jamás pisaría. La estación Corvax 7 relucía como una joya en los niveles superiores, donde diplomáticos y nobles llevaban a cabo sus negocios. Pero aquí abajo, en los túneles de mantenimiento, el óxido y la mugre contaban una historia diferente. David tenía 47 años y trabajaba en el turno de noche porque pagaba un poco mejor. Los créditos adicionales se destinaron a la educación de su hijo en la Tierra. Ser conserje en una estación imperial no era glamuroso, pero era un trabajo honesto. Antes de que su hija enfermara, había sido profesor y las facturas médicas se lo tragaran todo. Ahora que silbaba suavemente mientras tocaba una vieja melodía que su esposa solía cantar, aquello parecía de otra vida. Llevaba ya 3 años desaparecida. Cáncer. A veces el silencio de los pasillos vacíos le parecía una bendición y otras veces le oprimía como un peso físico tal que un pequeño sonido lo detenía a mitad de un silbido. Un gemido suave y desesperado. David frunció el ceño y dejó la fregona. Se suponía que el pozo de mantenimiento a su izquierda debía estar sellado. Había informado del problema con la cerradura rota hacía 2 semanas, pero el mantenimiento de la estación siempre tenía prioridades mayores. Abrió la puerta un poco más y miró hacia adentro. El pozo estaba oscuro y olía a aceite y aire viciado. David sacó su linterna del cinturón y la encendió. El haz de luz barrió equipos desechados y viejas cajas de suministros. Entonces algo le atrapó y le cortó la respiración. Dot, una pequeña criatura acurrucada detrás de una unidad de ventilación rota. Las escamas de bronce captaron la luz, opacas por una capa de polvo y mugre. Alas que deberían haber sido orgullosas y fuertes, ahora se desplomaban sobre un cuerpo diminuto. La criatura tenía los ojos entrecerrados y su respiración era entrecortada y superficial. David había trabajado en estaciones imperiales el tiempo suficiente para reconocer a una cría de dragón cuando la veía. Este no podía tener más de unas pocas semanas de vida, apenas más grande que un gato doméstico. Debería haber sido rollizo y enérgico. En cambio, cada costilla se transparentaba a través de sus escamas. La cría abrió un ojo y volvió a emitir ese pequeño gemido. Ni siquiera tenía fuerzas para tenerle miedo. «Oh, pobrecito», susurró David. Conocía las reglas. La fauna imperial, especialmente los dragones, estaba protegida por cerca de 1000 regulaciones. El contacto no autorizado podría conllevar pena de prisión. Pero al ver a ese bebé moribundo, la regla parecía muy lejana y muy estúpida. Miró hacia el pasillo. Su supervisor no lo revisaría hasta dentro de al menos 1 hora. David tomó una decisión que cambiaría su vida de maneras inimaginables. Se arrodilló lentamente, haciéndose lo más pequeño e inofensivo posible. «Hola, pequeñín. Ya estás a salvo». La cría lo observó con unos ojos viejos y cansados, impropios de un bebé. David metió la mano en su bolsa del almuerzo y sacó un sándwich. Pavo y queso, nada del otro mundo. Arrancó un trocito de carne y se lo ofreció. Las fosas nasales de la cría se dilataron. Levantó un poco la cabeza y con sus últimas fuerzas, se arrastró hacia adelante y le arrebató la carne de los dedos a David. La tragó sin masticar. Desesperado, David le dio de comer poco a poco, y su sándwich desapareció bocado a bocado. No le importaba. Él podía saltarse el almuerzo. Esa pequeña criatura no podía saltarse otra comida. Cuando se terminó el sándwich, vertió agua de su termo en su mano ahuecada. El polluelo la lamió agradecido. «¿Dónde está tu madre?», preguntó David en voz baja, sabiendo que no obtendría respuesta. «¿Cómo has acabado aquí abajo?», como si respondiera a sus pensamientos. Voces resonaron desde algún lugar por encima de ellos. David se quedó paralizado, escuchando. Lord Ra se oía con claridad. Una voz desagradable dijo: «Grant, el supervisor de la estación». La cría era defectuosa.
No vale la pena el esfuerzo para criarlo. El asunto está cerrado. ¿Pero no deberíamos buscar el cuerpo?, preguntó otra voz, más joven. ¿Por qué? Selección natural, querida. El imperio ha prosperado durante milenios bajo el principio de que solo sobreviven los fuertes. Una cría débil no sirve para nada. Lord Ras ya ha informado de su eliminación. Tenemos asuntos más importantes que atender. Las voces se desvanecieron. David miró a la cría en sus brazos. Se había dormido. Su pequeño cuerpo por fin se relajaba ahora que tenía comida en el estómago. Eliminada como basura. Como si nada. No mientras yo esté al mando, murmuró David. Envolvió con cuidado a la cría en su chaqueta y la llevó más adentro del conducto de mantenimiento, a un pequeño almacén que había descubierto meses atrás. Allí hacía más calor, lejos de la ventilación principal. Preparó un nido con trapos viejos y colocó suavemente al dragón dormido dentro. La cría se movió y emitió un pequeño gorjeo, como un pájaro. Un ojo bronce se abrió y miró a David con algo que podría haber sido confianza. Volveré mañana por la noche, prometió David. Traeré más comida. Descansa ahora y recupérate. Sabía que era una locura. Sabía que podía perder su trabajo o algo peor. Pero al ver a la cría abandonada, pensó en su hija. Pensó en todas las veces que se había sentido impotente para salvarla. No pudo salvar a su pequeña, pero tal vez, solo tal vez, podría salvar a esta. David devolvió su cubo de fregona y continuó su ronda. Pero su mente ya estaba maquinando. Mañana tendría que traer mejor comida. Tal vez algo de carne cruda del economato de la estación, agua y mantas. La cría también necesitaría medicinas. Probablemente, había calculado. Detrás de él, en la oscuridad del almacén, el dragón de bronce dormía plácidamente por primera vez en días. Su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones regulares. En sus sueños, sentía calor, seguridad y la suave caricia de alguien que se preocupaba. Ni el conserje ni la cría sabían que este simple acto de bondad pronto resonaría por todo el imperio. Habían pasado 2 semanas desde que David encontró a la cría. El dragón de bronce ahora tenía un nombre: Cobre. Le quedaba perfecto, con esas escamas metálicas que llamaban la atención. La luz brillaba como monedas nuevas. David estaba sentado con las piernas cruzadas en el almacén, observando cómo Capper devoraba un trozo de pollo asado que había comprado en el mercado de la estación. El polluelo había crecido. No mucho, pero lo suficiente para demostrar que la comida y los cuidados marcaban la diferencia. Ya no se le veían las costillas y sus ojos brillaban con inteligencia y picardía. Despacio, amigo, rió David mientras Capper casi se atragantaba de entusiasmo. Nadie te lo va a quitar. Capper hizo una pausa e inclinó la cabeza como si reflexionara sobre las palabras de David. Luego volvió a comer con el mismo ritmo frenético. David negó con la cabeza, sonriendo. Todas las noches, después de empezar su turno, era lo primero que hacía. Le daba de comer a Capper, comprobaba que estuviera bien, hablaba con él. Se había convertido en el mejor momento del día. El polluelo había empezado a seguirlo durante sus rondas por los niveles inferiores. Al principio, David había intentado disuadirlo. Demasiado arriesgado. Pero Capper era terco e inteligente. Siempre encontraba la manera de abrir la puerta del almacén y seguía a David como un perrito fiel, permaneciendo en las sombras. Capper, siéntate, dijo David, levantando la mano. Había estado practicando órdenes básicas, usando trozos de comida como recompensa. Para su asombro, estaba funcionando. Capper dejó caer su trasero y miró hacia arriba expectante, moviendo la cola. Buen chico. David le lanzó una golosina. Capper la atrapó con entusiasmo y gruñó de placer. El sonido era casi como un ronroneo profundo en su pecho. La puerta detrás de ellos se abrió de repente. A David se le encogió el corazón. Se giró rápidamente, interponiéndose entre Capper y quienquiera que hubiera entrado. Era Ruth,
otra conserje humana. Era mayor que David, tal vez 60 años, con cabello gris acero y ojos amables que habían visto demasiada fealdad del universo. Miró a Capper boquiabierta. David, susurró. Dime que no es lo que creo que es. David tragó saliva. Puedo explicarlo. Es un dragón. Un dragón imperial. ¿Tienes idea de lo que te harán si se enteran? Ruth se acercó, con voz urgente y baja. Te arrestarán. Quizá te ejecuten. El imperio no bromea con sus preciados dragones. No podía dejarlo morir, dijo David simplemente. Estaba matando de hambre a Ruth. Alguien lo desechó como si fuera basura. Ruth miró a Capper, que se había escondido tras las piernas de David y la observaba con nerviosismo. El pequeño pió suavemente, como una pregunta. Su expresión se suavizó un poco. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas. David, no puedes guardar este secreto para siempre. Alguien se dará cuenta. A veces la guardia patrulla por aquí. ¿Qué pasará entonces? No lo sé, admitió David. Solo sé que no puedo abandonarlo. No lo haré. Ruth guardó silencio un largo rato. Estudió el rostro de David y luego volvió a mirar a Capper. El pequeño había salido sigilosamente de detrás de David y la observaba con ojos curiosos. Dio un paso vacilante hacia adelante y olisqueó sus botas. Mi hija trabaja en la cantina, dijo Ruth. Por fin. Ella puede conseguir restos de carne. Lo bueno, no la basura procesada. Los dragones en crecimiento necesitan proteínas. David sintió un gran alivio. Tú ayudarás. Yo ayudaré. Ruth se agachó y, tras un instante de vacilación, le tendió la mano. Capper la olisqueó con cuidado y luego frotó su cabeza contra la palma. Ella sonrió a pesar de sí misma. Pero David, tenemos que ser inteligentes con esto. Basta de que te siga a todas partes. Alguien lo verá. No me hace caso cuando le digo que se quede. Entonces lo entrenaremos mejor. Ruth rascó detrás de las orejas de Capa, y el pequeño dragón cerró los ojos con felicidad. Se supone que los dragones son la especie más inteligente de la galaxia, ¿verdad? Aprenderá. Durante los siguientes días, trabajaron juntos. Ruth trajo mejor comida. David le enseñó a Capper más órdenes. Quieto, tranquilo, aparearse, esconderse. Silencio. El pequeño dragón aprendió rápido. Más rápido que cualquier perro que David hubiera conocido. Era casi inquietante la rapidez con la que captaba las cosas. Señalar. Una noche, David le estaba enseñando a Capper su nombre. Capper, dijo claramente, señalando al dragón. Tu nombre es Capper. El pequeño dragón ladeó la cabeza, escuchando. Luego, con una voz apenas más que un ronquido, dijo, Capper. David casi se cae de espaldas. Los dragones podían hablar. Lo sabía, pero se suponía que los dragones tan jóvenes aún no podían formar palabras. Capper era especial. David lo sospechaba, pero ahora lo sabía con certeza. Sí, rió David. Tú eres Capper, y yo soy David, David. Capper repitió la palabra. Esta vez más claro. Su cola se movía como la de un cachorro emocionado. David, amigo. Así es, amigo. Amigos. Ruth lo presenció la noche siguiente y negó con la cabeza asombrada. Ese dragón va a hacer algo increíble cuando crezca, si es que llega a crecer. Sus palabras resonaron en el aire. David sabía que tenía razón. Esto no podía durar para siempre. Pero apartó la preocupación y se centró en el presente, en el progreso de Capa, en la alegría de verlo sano y feliz. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. David estaba limpiando cerca del conducto de ventilación principal. Capper había prometido quedarse en el almacén, pero al parecer las promesas eran conceptos flexibles para los dragones curiosos. La cría apareció al lado de David, piando alegremente. Noidis, tienes que volver ahora. La respuesta de Capa fue inflar el pecho con orgullo e intentar lanzar fuego. Llevaba días practicando,
consiguiendo solo pequeñas bocanadas de humo. Esta vez, sin embargo, algo hizo clic. Un chorro de llama salió disparado de su boca, de un naranja brillante y totalmente inesperado. Él te golpeó un montón de trapos aceitosos. Los trapos se incendiaron al instante. Las llamas treparon por la pared. David agarró un extintor y roció frenéticamente, pero la alarma de incendios ya sonaba. Las luces de emergencia parpadeaban en rojo por todo el pasillo. «Corre», le dijo David a Capper. «Escóndete. Vete». Pero era demasiado tarde. Unos pasos pesados resonaron en el pasillo. La patrulla de seguridad se acercaba y no había donde esconderse. David miró a Capper y Capper le devolvió la mirada con ojos asustados. El conserje tomó una decisión en una fracción de segundo. Tomó al pequeño en brazos y lo abrazó con fuerza. Pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. El primer guardia que entró por la puerta era un Kelvin, una de las especies reptilianas que conformaban la mayor parte de la fuerza de seguridad de la estación. Sus escamas eran verdes y sus ojos se abrieron de par en par al ver a David con Capper en brazos. Personal no autorizado en posesión de propiedad imperial. El guardia ladró por su comunicador, solicitando refuerzos. 3 guardias más llegaron en segundos. Rodearon a David, con las armas desenfundadas pero aún sin apuntar. Capper tembló. Los brazos de David emitían pequeños sonidos de angustia. Las garras de la cría se clavaron en el uniforme de David, y diminutas volutas de humo salían de sus fosas nasales. «Suelta al dragón», ordenó el guardia Kelvin. «Está asustado», dijo David en voz baja. «Si lo suelto, podría hacerse daño. O a ti. Eso no es asunto tuyo. Suéltalo ahora». David depositó con cuidado a Capper en el suelo. Inmediatamente, la cría intentó volver a sus brazos. Un guardia se movió para agarrar a Capper y el dragón reaccionó por puro instinto. Exhaló una llamarada que chamuscó la manga del guardia. Los guardias retrocedieron de un salto, alzando sus armas. David se interpuso entre ellos y Capper sin pensarlo. «No disparen. Es solo un bebé. Está asustado». «Apártate, humano», gruñó el guardia principal. «No». El enfrentamiento duró apenas unos segundos antes de que una nueva voz rompiera la tensión. «¿Qué significa esto?» La capitana Hayes caminó por el pasillo, con su uniforme gris impecable y su expresión severa. Era humana, una de las pocas que había ascendido a un puesto de mando en una estación imperial. Sus ojos captaron la escena al instante. Las marcas de quemaduras en la pared, la cría aterrorizada, David de pie frente a ella, protegiéndola. «Capitana», informó el guardia Kelvin, «encontramos a este conserje en posesión de un dragón imperial. La criatura es peligrosa y debe ser contenida». Hayes miró a Capper, que estaba temblando, apretada contra las piernas de David. «Ese dragón tiene apenas un mes de edad. He visto gatos domésticos más peligrosos». Ella dirigió su mirada a David. «¿Quieres explicar esto?» David la miró a los ojos. «Lo encontré muriéndose de hambre en el conducto de mantenimiento hace 2 semanas. Lo he estado alimentando, cuidándolo. ¿Sabes que eso es ilegal?» «Sí, señora. Podrías ir a la cárcel por esto». «Sí, señora. Oye, lo estudié durante un buen rato. Llévenlos a ambos a la sala de detención número 3 y que alguien traiga al supervisor Gren aquí. Este lío está a punto de complicarse». Fueron separados. Esa fue la peor parte. Los guardias se llevaron a Capper en una caja de contención a pesar de sus gritos y las protestas de David. David fue acompañado a una pequeña habitación sin ventanas con una mesa y 2 sillas. Se quedó allí sentado durante lo que parecieron horas, preguntándose si Capper estaba bien, si le estaban haciendo daño, si el pequeño dragón entendía por qué David no estaba allí. Finalmente, la puerta se abrió. Entró el supervisor Gren. Sus antebrazos estaban cruzados sobre su pecho. Los ojos compuestos de los insectoides brillaban con algo que podría haber sido molestia o podría haber sido hambre.
David nunca pudo distinguir las especies. Detrás de él venía alguien más, un dragón. No es una cría, sino un adulto joven, tal vez de 20 años. Sus escamas eran de un color púrpura intenso, pulidas hasta obtener un brillo de espejo. Vestía elaboradas túnicas marcadas con insignias nobiliarias. Miró a David como se podría mirar un trozo de basura particularmente ofensivo. «¿Este es el ladrón?», preguntó el dragón púrpura, con la voz cargada de desprecio. «Este es el conserje que fue encontrado con sus pertenencias, Lord Dras», dijo Grint con tanta suavidad que a David se le heló la sangre. «Lord Dras, aquel que había abandonado a Capper». «No soy un ladrón», dijo David, esforzándose por mantener la voz firme. «Salvo a un bebé moribundo que alguien había abandonado». Ira, sus ojos se entrecerraron. «¿Te atreves a hablarme directamente, humano? Esa criatura defectuosa era de mi propiedad y podía deshacerme de ella como mejor me pareciera. Sus escamas son del color equivocado. Es de color bronce cuando debería haber sido morado como el mío. Esto deshonró a mi linaje. Tiene nombre», dijo David. «Cobre. Y la única vergüenza que veo en esta sala es la de la persona que abandonó a su propio hijo porque no era lo suficientemente guapo». La ira se movió más rápido de lo que los ojos de David pudieron seguirla. En un instante el dragón estaba al otro lado de la habitación. Al siguiente tenía a David acorralado contra la pared. Las garras presionaban su garganta. «Te olvidas de tu sitio, conserje. Señor Bratt, por favor». Grint se estremeció nerviosamente. «Existen procedimientos». Un nuevo sonido los interrumpió. Un chillido agudo resonó desde algún lugar de la estación. La voz de Capa, se dio cuenta David. La cría lo llamaba. La expresión de Brata se contrajo con disgusto. Ni siquiera puede controlar su voz. «Criatura inútil». Soltó a David, que se desplomó contra la pared, jadeando. «Exijo que este individuo sea acusado de robo. La criatura debe ser destruida. Y este asunto quedó concluido. Debemos seguir los protocolos adecuados», dijo Gren. «El tribunal de la estación se reunirá mañana por la mañana». El tribunal era una broma. David lo supo en el momento en que lo trajeron. El magistrado era un viejo dragón con escamas plateadas sentado detrás de una plataforma elevada. La sala estaba llena de personal de la estación, en su mayoría alienígenas que susurraban y señalaban a David. Trajeron a Capper, todavía dentro de su caja de contención. En el momento en que vio a David, gritó y arañó las paredes de su prisión. A David se le rompió el corazón. El magistrado Orlán golpeó con su mazo. «Se declara abierta la apertura de este tribunal. David Chun, humano. Se le acusa de robo de propiedad imperial». «¿Cómo se declara?» «Inocente», dijo David con firmeza. «No se puede robar algo que ha sido desechado». La ira se mantuvo. La criatura era defectuosa y fue eliminada según la tradición. Esta persona no tenía derecho a interferir. «Tu tradición», dijo David, «exigía que un bebé muriera de hambre. Si eso es tradición, entonces la tradición está equivocada». En la sala del tribunal se oyeron exclamaciones de asombro. Los ojos de Orlán se abrieron de par en par. «¿Te atreves a criticar la costumbre imperial? Yo me atrevo a decir que cualquier ley que prohíba salvar a un niño moribundo es injusta», dijo David. Su voz se elevó, impulsada por semanas de miedo, preocupación y amor por el pequeño dragón que se había convertido en todo su mundo. «Lo haría 1000 veces más. No me disculparé por tener conciencia». Un crujido llenó la habitación. Capper había roto su caja de contención. La cría voló por la sala del tribunal con sus torpes alas y aterrizó en el hombro de David, enroscando su cola alrededor de su cuello. Siseaba a todos los demás, mientras pequeñas bocanadas de humo salían de sus fosas nasales. La sala del tribunal se convirtió en un caos. Los guardias se abalanzaron sobre ellos, pero Capper no les permitió acercarse a David. Cada vez que alguien se acercaba, escupía fuego. No mucho,
lo suficiente para hacerlos retroceder. «Orden», gritó Orlán. «Orden en este tribunal». Las cosas tardaron 10 minutos en calmarse. Capper se negó a abandonar el hombro de David. Y finalmente, los guardias desistieron de intentar sacarlo. La cría se quedó allí sentada, con el cuerpo tenso, lista para defender a su humano. Orlán parecía conmocionado. «Esto no tiene precedentes. Los dragones no forman vínculos con especies inferiores». Y sin embargo, su frase se apagó, mientras miraba fijamente a Capper y a David. «Mátalos a los dos», exigió Ira. «Esto es una vergüenza». Orlán negó lentamente con la cabeza. «Este caso está fuera de mi competencia. El vínculo que aquí se muestra, las cuestiones de tradición y derecho, requieren un juicio del más alto nivel». Miró a David con una expresión que podría haber sido respeto o podría haber sido lástima. «Este asunto será llevado ante el propio emperador Arcturus. Que las estrellas se apiaden de ti, conserje». El barco de transporte no se parecía en nada a los lujosos buques que David había limpiado a bordo de la estación. Se trataba de una embarcación militar, fría y utilitaria. Estaba sentado en una pequeña celda, con las muñecas atadas con esposas energéticas que zumbaban suavemente. A través de una pequeña ventana, podía ver estrellas que pasaban a toda velocidad mientras viajaban por el espacio a velocidades superiores a la de la luz. El cobre estaba a 3 celdas de distancia. David podía oírlo llorar, a veces pequeños gemidos que le desgarraban el corazón. Los guardias no les permitían estar juntos. «Demasiado peligroso», dijeron después de que Capper quemara a otros 2 guardias que intentaban proteger a David durante el arresto. 3 días. Ese es el tiempo que duraría el viaje hasta el apogeo de Drakon. 3 días para reflexionar sobre lo que se avecinaba. Ejecución, muy probablemente ejecución pública para escarmentar al ser humano que osó desafiar la tradición imperial. David no tenía miedo a morir. Aceptó la mortalidad cuando falleció su esposa. Pero la idea de lo que podrían hacerle a Capper le quitaba el sueño. El pequeño dragón no había hecho nada malo, excepto sobrevivir al segundo día. El capitán Hayes visitó su celda. Parecía cansada. Su uniforme estaba arrugado, como si hubiera estado viajando mucho. «No esperaba verte aquí», dijo David. «Estoy testificando», respondió ella, sentada en el banco frente a él, «sobre lo que presencié. Te ayudaremos». Hayes guardó silencio un momento. «No lo sé, pero algo interesante está sucediendo en la estación. Tu amiga Ruth inició una petición. Otros seres humanos lo firmaron. Luego se unieron algunos de los alienígenas más jóvenes. Se está extendiendo por las redes. La gente te llama héroe. No soy un héroe. Soy simplemente alguien que no pudo pasar de largo ante un bebé moribundo. Tal vez eso es lo que son los héroes». Ay dijo en voz baja. Se puso de pie para marcharse, pero se detuvo. «El emperador es viejo, David. Antiguo. Ha visto imperios alzarse y caer. Quizás, solo quizás, sorprenda a todos». David quería creerle, pero la esperanza le parecía peligrosa. El apogeo de Draconi lo dejó sin aliento a pesar de todo. El planeta era enorme, con ciudades que brillaban como joyas sobre su superficie. La capital se alzaba en espirales de cristal y oro, edificios que desafiaban la gravedad y la razón. Los dragones se elevan entre las torres, sus escamas captando la luz de 3 soles. Aterrizaron en el Palacio Imperial. David fue escoltado por pasillos tan grandiosos que hacían que la estación pareciera un vertedero. Por todas partes, los dragones se detenían a mirar al humano encadenado. Algunos parecían curiosos, otros, disgustados. Todos ellos parecían poderosos de una manera que le recordaba a David lo pequeña que era la humanidad en el gran esquema de la galaxia. Fue llevado a una cámara de preparación donde le quitaron las cadenas y le dieron ropa limpia. Nada elegante, solo sencillas túnicas grises. Un sirviente, un pequeño alienígena de piel azul. «Ayúdale a vestirse. El emperador te verá pronto»,
susurró el sirviente. Sé respetuoso. Sé honesto. El emperador Arcturus valora la verdad por encima de todo. ¿Veré primero a Capper? El rostro del sirviente reflejaba compasión. La cría será llevada a la sala del trono. Que sobrevivas para volver a verlo depende de la misericordia del emperador. La sala del trono era el espacio más grande que David había visto jamás. El techo se elevaba cientos de pies por encima de nosotros, pintado con escenas de dragones en batalla y triunfo. Cientos de seres llenaban el espacio. Dragones de todos los colores. Diplomáticos alienígenas con elaborados trajes. Guardias con relucientes armaduras. Había cámaras por todas partes. Grabación para su emisión en todo el imperio. Acaricia el extremo opuesto de la habitación, sentado en un trono tallado en una sola pieza de diamante, dijo el emperador Arcturus. Era enorme, fácilmente de 50 pies de largo, con escamas que brillaban como oro fundido. Sus ojos eran antiguos y revelaban la mirada de alguien que había visto florecer y desvanecerse civilizaciones. Cuando se movía, aunque fuera levemente, el aire parecía estremecerse con fuerza. David fue conducido hacia adelante. Sentía las piernas débiles, pero las obligó a trabajar. Detrás de él, oyó un grito familiar. Se giró y vio a unos guardias que transportaban cobre en una nueva caja de contención. La cría estaba apretada contra las paredes, intentando ver a David, llamándolo. Acerca la cría. La voz de Arcturus resonó en la cámara como un trueno. Los guardias obedecieron. Dejaron la caja justo detrás de David. Los gritos de Capa se convirtieron en gemidos. David Chun, Arcturus dijo, se te acusa de robo y de violar la ley imperial relativa al contacto con dragones. Lord Ras ha exigido tu ejecución y la destrucción de la cría defectuosa. ¿Cómo respondes a estas acusaciones? David tragó saliva con dificultad. Todas las miradas en la sala estaban puestas en él. Podía mentir. Podía suplicar. Podría usar la grava y tal vez salvarse. En cambio, dijo la verdad. Majestad, encontré a un bebé agonizando en la oscuridad. Soy padre. Fui padre. Mi hija murió hace años y no pude salvarla. Pero pude salvar a Capper. Así que lo hice. Si eso es un crimen en vuestro imperio, entonces soy culpable. Pero quiero disculparme. No puedo. Hay cosas más importantes que las leyes. El silencio llenó la sala del trono. Se prolongó durante segundos que parecieron horas. ¿Sabes que este bebé fue abandonado según nuestras tradiciones? Preguntó Arcturus. Sí, señor. ¿Y crees que nuestras tradiciones son erróneas? David respiró hondo. Este era el momento. El momento que sellaría su destino. Creo que cualquier tradición que requiera la muerte de un inocente es errónea. Sí. Más jadeos. Lord Ras se levantó del lugar donde estaba sentado. Majestad, esto es una afrenta. Este humano insulta a toda nuestra cultura. Silencio, dijo Arcturus en voz baja, pero la palabra tenía autoridad absoluta. Ras se sentó de inmediato. Los ojos del emperador no se apartaron de él. David, hablas con valentía. Alguien que se enfrenta a la muerte. Ya estoy muriendo, Majestad. Todos los humanos lo estamos. Vivimos quizás 100 años, si tenemos suerte. Usted ha vivido siglos. El tiempo significa cosas distintas para nosotros. Quizá por eso valoramos cada instante de cada vida, por pequeño que sea. Arcturus se inclinó ligeramente hacia adelante. Y a esta cría, ¿qué ve usted cuando la mira? Veo cobre. Veo a alguien valiente, inteligente y leal. Veo a alguien que merece una oportunidad para crecer y ser extraordinario. Veo a alguien que merece ser salvado, aunque no sea de su especie. Aunque nunca pueda ser su igual ante los ojos del imperio. David volvió a mirar a Capper, que había pegado la nariz a la caja, observándolo con ojos desesperados. Ya es mi igual, Majestad. Es mi amigo. Eso es todo lo que me importa. Arcturus guardó silencio un largo rato.
Entonces hizo algo que sorprendió a todos en la sala. Se levantó de su trono y bajó al suelo. Caminó hacia David, haciendo temblar ligeramente la tierra con cada paso. Se detuvo a pocos centímetros, a pocos metros de distancia, inclinando su enorme cabeza a la altura de David. «Abran el contenedor», ordenó Arcturus. Los guardias se apresuraron a obedecer. En el instante en que se abrió la caja, Capper salió disparado y voló directo hacia David, aterrizando en su hombro y enroscándose alrededor de su cuello. La cría temblaba, pero se giró para encarar al emperador, interponiéndose entre David y el peligro potencial. Un dragón bebé, protegiendo a un humano del ser más poderoso del imperio. Arcturus los observó a ambos. Entonces, increíblemente, sonrió. «Dictaré sentencia al amanecer», dijo el emperador. «Hasta entonces, dejen al conserje y a la cría juntos. Deseo hablar con David Chun en privado esta noche». Miró a su alrededor. Se levanta la sesión. Mientras los seres salían, David permaneció allí con Capper sobre su hombro, preguntándose si le habían concedido una última noche de vida o algo completamente distinto. Las habitaciones de invitados eran mejores que cualquier lugar donde David se hubiera alojado jamás. Suaves alfombras cubrían el suelo y la cama era lo suficientemente grande para 5 humanos. Un balcón daba a la ciudad, donde las luces centelleaban como estrellas y los dragones volaban en el crepúsculo. Capper estaba fascinado con todo. Exploraba cada rincón, piando de alegría con cada descubrimiento. El baño le pareció particularmente interesante, y pasó 10 minutos mirando su reflejo en el espejo, inclinando la cabeza de un lado a otro. «Capper, qué bonito», anunció orgulloso el polluelo. A pesar de todo, David rió. «Sí, amigo. Eres muy bonito». Encontró papel y un bolígrafo en un cajón y se sentó a escribir. Si el día siguiente traía la muerte, quería dejarle algo a su hijo. Palabras que explicaran por qué había tomado las decisiones que había tomado. Una disculpa por no haber estado allí. La esperanza de que su hijo lo comprendiera. Las palabras fluían lentamente. ¿Qué se le dice a un hijo cuando se sabe que no se le volverá a ver? David lo intentó varias veces, tachando líneas, volviendo a empezar. Finalmente, Capper se subió a su regazo, sintiendo su angustia. El calor del polluelo era tan reconfortante que un golpe en la puerta los hizo sobresaltar a ambos. Era tarde, pasada la medianoche. David dejó a Capper en la cama y fue a abrir, esperando a un guardia o un sirviente. El emperador Arcturus estaba allí de pie. Sin público, solo un enorme dragón dorado que, de alguna manera, lograba entrar por la puerta a pesar de su tamaño. La mente de David se quedó en blanco por la sorpresa. ¿Puedo entrar?, preguntó Arurus cortésmente. Sí, Majestad. Por supuesto. David retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza. Arurus entró en la habitación con una gracia sorprendente para un ser tan grande. Se acomodó en el suelo, con las alas plegadas cuidadosamente contra su espalda. Capper asomó la cabeza por detrás de una almohada, con los ojos muy abiertos. «No tienes por qué temerme, pequeño», le dijo Arcturus con dulzura a Capper. «No pretendo hacerles daño ni a ti ni a tu humano esta noche». Capper gorjeó con incertidumbre, pero no se escondió. «Quería hablar contigo lejos de la corte», le dijo Arcturus a David. «Lejos de la política, la tradición y todo el peso del imperio. Solo 2 personas hablando. No sé qué decir, Majestad. Empiece por decirme por qué lo hizo realmente. Y, por favor, siéntese. Me gusta mirar a la gente desde arriba cuando hablamos». David se sentó en una silla, aunque todos sus instintos le gritaban que sentarse mientras un emperador estaba de pie. O, en este caso, tumbarme, estuvo mal. Te dije la verdad en el juzgado. Tú me dijiste una verdad, pero no toda. Vi tu rostro cuando miraste a la cría. Eso no era solo compasión. Era dolor. A David se le hizo un nudo en la garganta. Mi hija tenía 6 años cuando enfermó.
Cáncer. Lo intentamos todo. Lo gastamos todo. No fue suficiente. Murió en mis brazos y no pude hacer nada para evitarlo. Se secó las lágrimas. Cuando encontré a Capper, la vi. Vi a cada niño que sufre mientras los poderosos miran hacia otro lado. No pude salvar a mi pequeña, pero sí a él. Arurus guardó silencio un largo rato. Tuve una hermana una vez, hace 800 años. Era la cría más joven de la última nidada de mi madre. Sus escamas eran pálidas, casi blancas, cuando deberían haber sido doradas. Mi padre la declaró defectuosa. Hizo una pausa y algo antiguo y doloroso cruzó su rostro. Yo era joven, un príncipe que aprendía a ser emperador algún día. Me quedé allí y vi cómo se la llevaban. Lo hice. Nada. No dije nada. Seguí la tradición. ¿Qué le pasó? Murió sola de frío. Lo supe años después, gracias a un sirviente que la había examinado lo suficiente como para comprobarlo. Para entonces, yo era emperador. Demasiado tarde para cambiar nada. Nuestro turista miró a Capper, que se había acercado sigilosamente y escuchaba con sorprendente comprensión. He cuestionado esa decisión cada día durante 8 siglos. Esa es la carga de seguir la tradición sin cuestionar si es justa. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó David en voz baja. Porque mañana cambiaré el imperio. Y quería que entendieras por qué. Arcturus cambió de posición. Durante siglos, los dragones nos hemos enorgullecido de nuestra fuerza. Los fuertes sobreviven, los débiles perecen, selección natural. Creíamos que nos hacía superiores. Pero os he observado a los humanos durante las últimas décadas, desde que os unisteis a la comunidad galáctica. Sois débiles según nuestros estándares. Frágiles físicamente, de corta vida, pero lográis cosas extraordinarias. Trabajamos juntos, dijo David. Nos protegemos mutuamente. Sí. Y más aún, veis valor en cosas que nosotros pasamos por alto. Un científico humano puede pasar décadas estudiando insectos. Un maestro humano luchará por un estudiante con dificultades. Un conserje humano lo arriesgará todo por un dragón que ni siquiera pertenece a una especie. Los ojos de nuestro turista brillaron. Eso no es debilidad. Es una fuerza diferente. Cuando lo hayamos olvidado, ¿qué harás mañana? Dictaré una sentencia que muchos odiarán. Los nobles tradicionales me llamarán débil. Algunos incluso podrían desafiar mi autoridad. Pero soy el viejo David Chun, y estoy cansado de vivir en un imperio que desecha a sus hijos. Miró a Capper, que se había dormido apoyado en su pierna. Esa cría debería haber muerto. Según nuestras leyes, según nuestras tradiciones, no tenía valor. Sin embargo, míralo ahora. Sano, feliz, leal. Todo porque un humano se negó a aceptar que una ley era simplemente porque era antigua. ¿Viviré para ver la noche de mañana?, preguntó David. Arur sonrió, mostrando dientes que podían cortar el acero. Eso depende de tu respuesta a mi siguiente pregunta. Si te concedo la libertad, si le concedo la vida a la cría, ¿qué harás? David miró a Capper, pensando, quiero asegurarme de esto no volverá a ocurrir jamás. Que ningún bebé dragón sea desechado. Que nadie tenga que elegir entre su conciencia y la ley. Aunque ello signifique permanecer en un imperio que te ha causado tantos problemas. Incluso si eso significa dedicar tu vida a una causa que te convertirá en poderosos enemigos. Sobre todo entonces, alguien tiene que hablar por quienes no pueden hablar por sí mismos. Arú se puso de pie, preparándose para marcharse. En la puerta, se volvió. Me preguntaste si vivirías para ver la noche de mañana. Aquí tienes mi respuesta. Vivirás para ver muchas noches, David Chun, y cambiarás este imperio con la misma certeza que ningún dragón lo ha hecho jamás. Que duermas bien mañana. Comienzan las obras del ferrocarril. Tras la marcha del emperador, David permaneció en silencio durante un largo rato. Capper se removió y lo miró con sueño. David, ¿estás bien?, preguntó el pequeño.
David sonrió y le rascó detrás de las orejas a Copa. Sí, amigo. Creo que vamos a estar bien. Mejor que bien, ronroneó Capper y volvió a dormirse. Afuera, los 3 soles comenzaron a asomar sobre el apogeo de Drakon, tiñendo el cielo de oro y carmesí. Había llegado el amanecer, y con él, el día del juicio final. La sala del trono estaba aún más abarrotada que el día anterior. Se había corrido la voz por todo el imperio de que el emperador Arcturus pronunciaría un juicio histórico. Dragones llenaban el espacio junto con representantes de cientos de especies alienígenas. Cámaras de televisión de todos los rincones del mundo. La gran cadena de televisión flotaba en el aire, transmitiendo a billones de espectadores. David se encontraba en el centro, vistiendo la misma sencilla túnica gris. Capper, inusualmente silencioso, descansaba sobre su hombro. El pequeño dragón percibía la tensión en el ambiente. Lord Ras estaba a un lado, con sus escamas púrpuras pulidas a la perfección. Parecía seguro de sí mismo, casi arrogante. ¿Cómo no iba a estarlo? La ley estaba claramente de su lado. La tradición lo respaldaba. Este conserje humano no tenía poder, ni influencia, ni oportunidad. El emperador Arcturus entró por detrás del trono. La sala quedó en silencio al instante. Todos los presentes se inclinaron o bajaron la cabeza en señal de respeto. El emperador tomó asiento y su mirada recorrió a la multitud reunida antes de posarse en David. David-chan, resonó la voz de Arcturus en el inmenso espacio. Te presentas ante este tribunal acusado de violar la ley imperial por contacto no autorizado con un dragón joven. Has escuchado los cargos. Las pruebas en tu contra son claras. No niegas los hechos. Según la ley, eres culpable. El corazón de David se encogió. Así que así terminaría todo. Se atrevió a albergar esperanza, pero la esperanza era peligrosa. Por lo tanto, continuó Arcturus, te declaro culpable de los cargos imputados. Brad sonrió triunfante. La multitud murmuró. David cerró los ojos, sintiendo el cobre temblar contra su nuca. Sin embargo, dijo el emperador, y su voz atravesó el ruido como una espada. También considero injusta la ley misma. El murmullo cesó. Todos lo miraron fijamente. Durante 800 años, he gobernado este imperio, dijo Arcturus. Nos he visto fortalecernos gracias a la tradición. Los fuertes sobreviven, los débiles perecen. Lo llamábamos natural. Lo llamábamos necesario. Lo llamábamos honor. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Estábamos equivocados. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Un noble dragón al frente se irguió indignado. Majestad, no puede. Puedo y lo haré. La voz de Arcturus era de acero. Siéntese. El noble sábado. La fuerza no es meramente poder físico. Arcturus continuó. La fuerza no es abandonar a quienes necesitan ayuda. La fuerza no consiste en llamar tradición a la crueldad ni en usar el honor para justificar lo injustificable. Miró directamente a Ira. Señor Ira, desechaste a este dragón recién nacido porque sus escamas eran bronce en lugar de púrpura. Desechaste tu propia sangre porque no encajaba con tu vanidad. La confianza de Ira se desmoronó. Majestad, yo sigo la tradición. Seguiste la cobardía, espetó Arcturus. Y hoy la tradición cambia. Se levantó de su trono y la sala entera contuvo la respiración. Por la presente, declaro el edicto de la compasión. A partir de hoy, ningún dragón recién nacido podrá ser abandonado, sin importar su apariencia, tamaño o debilidad inicial. Cualquier dragón que abandone a sus crías será despojado de su nobleza y título. Todos los súbditos imperiales ahora no solo tienen el derecho, sino el deber de preservar la vida cuando presencian sufrimiento. La sala del trono estalló en júbilo. Algunos dragones rugieron de aprobación. Otros gritaron protestas. Se desataron discusiones por toda la sala. Arcturus dejó que el caos continuara por un momento,
luego golpeó el suelo con la cola. El sonido fue como un trueno y todos cayeron al suelo. De nuevo reinó el silencio. No he terminado, dijo el emperador. Señor Ira, queda usted despojado de toda custodia del dragón recién nacido llamado Cobre. Ha demostrado ser indigno de tal responsabilidad. El rostro de Ira palideció, pero su majestad, además, ha sido degradado de su puesto en el Consejo de Nobles. Quizá con el tiempo aprenda el verdadero significado del honor. Ira permaneció allí, humillado ante todo el imperio. Finalmente, se dio la vuelta y huyó de la sala del trono. Nadie intentó detenerlo. Arurus dirigió su atención a Cobre, que lo observaba desde detrás del hombro de David. Joven dragón, dijo el emperador con suavidad, tiene que tomar una decisión. Puedes ingresar a la Academia Imperial con pleno estatus de nobleza. Recibirás la mejor educación, no te faltará de nada y ocuparás el lugar que te corresponde en la sociedad de los dragones. Hizo una pausa. O puedes quedarte con David Chun. Ese camino será más difícil, pero lo afrontarán juntos. Caper no dudó. Gorjeó con firmeza y rodeó con más fuerza el cuello de David con su cola. Caper se quedó con David, dijo claramente el pequeño dragón. David es familia. Varios dragones entre el público emitieron sonidos de sorpresa. Que un dragón eligiera a un humano por encima de los de su propia especie era inaudito, sin precedentes, revolucionario. Arcturus sonrió. Que así sea. Miró a David. David Chan, te ofrezco un puesto. Hoy creo el cargo de guardián imperial de los abandonados. Tendrás autoridad para investigar casos de abandono o maltrato de jóvenes en todo el imperio, sin importar la especie. Tendrás el poder de intervenir, de rescatar, de asegurar que lo que le sucedió a Caper jamás vuelva a ocurrir. Tu compañero en esta labor será el propio Caper, a quien le otorgo pleno estatus de nobleza a pesar de su guardián común. La mente de David daba vueltas. Majestad, solo soy un conserje. Eras un conserje, corrigió Arcturus. Ahora eres la voz de aquellos que no pueden hablar por sí mismos. ¿Aceptas? David miró a Caper. El pequeño dragón lo miró con total confianza. Pensó en todos los demás que podrían estar sufriendo en ese momento, desechados y olvidados. Pensó en su hija y en cómo desearía que alguien la hubiera salvado. No pudo salvarla, pero tal vez podría salvar a otros. Acepto, dijo David. La sala del trono estalló de nuevo en un estruendo. Esta vez, sobre todo, eran vítores. No de los viejos nobles, sino de los dragones más jóvenes, de los alienígenas, de seres de todo el imperio que habían visto a un conserje defender lo que era justo y ganar. 3 meses después, David se encontraba en un santuario recién construido en los albores de la era de Dracon. A su alrededor, una docena de crías de dragón jugaban en un entorno seguro y cálido. Cada una había sido rescatada del abandono. Cada una estaba sana, alimentada y querida. Caper, ahora el doble de grande, volaba sobre ellos, observando a sus primos más jóvenes con ojos protectores. Había asumido su papel de guardián con entusiasmo. Era gentil con los bebés, feroz con cualquiera que los amenazara y completamente devoto a David. Ruth se había unido a ellos, había dejado su trabajo de conserje para ayudar a administrar el santuario. La capitana Ayes había renunciado a su cargo para servir como jefa de seguridad. Otros también habían llegado, atraídos por el mensaje de que la compasión no era debilidad. El comunicador de David se apagó. Un mensaje de su hijo en la tierra, felicitándolo por el reciente rescate de una nidada de crías abandonadas de una colonia lejana. Su hijo estaba orgulloso. Eso significaba más que todos los títulos y honores que el imperio le había otorgado. Una pequeña dragona de apenas una semana de edad, con escamas de color azul pálido, se tambaleó hacia David y tiró de su pantalón. Era una de las rescatadas más recientes, encontrada en un compactador de basura por un trabajador de saneamiento que había oído hablar del trabajo de David. «Tengo hambre», dijo la cría de dragón.
David sonrió y la alzó con delicadeza. Lo sé, cariño. Vamos a darte de comer. Mientras la llevaba a la zona de alimentación, pasó junto a una pared donde habían colocado una sencilla placa. Decía, toda vida tiene valor. Todo niño merece una oportunidad. La fuerza reside en la compasión. Debajo había una imagen de un sándwich a medio comer y un pequeño dragón de bronce con ojos agradecidos. Todo comenzó con un acto de bondad. Un humano incapaz de ignorar el sufrimiento. Un sándwich compartido con un bebé hambriento. Y a partir de ese simple comienzo, todo un imperio empezó a cambiar. Capper aterrizó junto a David y le dio un cariñoso beso en el hombro. La cría, ahora un joven dragón, rugió de satisfacción. «Buen día, David», preguntó Capper. Su vocabulario había crecido considerablemente. David observó el santuario, a los dragones rescatados jugando, aprendiendo y prosperando. Pensó en los cientos que habían salvado, en los miles que salvarían en los años venideros. Pensó en su hija y esperó que de alguna manera supiera que su padre estaba haciendo un buen trabajo. «Sí, Capper», dijo David en voz baja. «Es un muy buen día». Afuera, los 3 hijos de la época dorada de Drakon resplandecían en un estallido de color. Dentro del santuario, dragones de todos los colores y tamaños se acomodaban para pasar la noche, seguros y amados. Y en el área de mantenimiento, en los túneles de estaciones remotas a lo largo y ancho del imperio, conserjes, obreros y gente común habían aprendido una valiosa lección. A veces, los gestos de bondad más pequeños generan los mayores cambios. A veces, un sándwich puede salvar al mundo, y a veces, un conserje puede enseñar a un imperio el verdadero significado de la fuerza.